Una escapada que aquella noche empujó a Max Loeb a un lugar que no había previsto, la cama con baldaquino de la primera anfitriona de Calcuta. ¿Cómo pudo llevar a cabo esa hazaña? Había bebido demasiados whiskies y vino de Golconda para recordarlo exactamente. Solo recordaba que cuando hacía medianoche había juntado las manos a la altura del corazón para despedirse de Manubai. Esta rechazó su gesto. Sus ojos verde esmeralda imploraron: «Max, quédese un poco más. Esta noche es deliciosamente fresca». 2 horas más tarde, cuando ya se hubo ido el último invitado, le había arrastrado directamente hacia su alcoba, un cuarto inmenso que ocupaba casi todo el primer piso de la mansión. El parqué relucía como un espejo. Muebles de maderas tropicales exhalaban un delicioso perfume de alcanfor. Al fondo se encontraba la cama, con 2 columnas salomónicas de madera de teca, sosteniendo un baldaquino de terciopelo del que caía el fino bordado de un mosquitero. En las paredes había un papel floreado de vivos colores. En una de ellas se exhibía una venerable colección de amarillentos grabados con vistas de la Calcuta colonial de antaño y escenas de la vida de Bengala. En la pared de enfrente no había nada, excepto un inmenso retrato de hombre con una expresión severa. No era un cuadro, sino una fotografía. Aquel rostro habitaba la alcoba con la misma intensidad que si estuviese vivo. Max recordaba que Manubai encendió un tocadiscos y de pronto la voz ronca y emotiva de Louis Armstrong, acompañada de las sonoridades desgarradoras de su trompeta, invadieron la alcoba. Olvidándose por un instante de la India, Max se dejó caer, vencido por la felicidad, en el diván que había ante la cama. Un criado descalzó, trajo whisky y botellas de soda. Manubai se instaló en las rodillas del americano y bebieron juntos. Se besaron. Max recordaba que en un momento determinado entraron por la ventana gritos de pájaros, mezclando sus agudísimos trinos a los sones de la trompeta. Era fantástico. La joven apagó todas las luces, salvo una gran lámpara china cuya pantalla con borlas inundaba la alcoba en una voluptuosa penumbra. El retrato de su marido parecía haberse borrado en la pared. Lo que ocurrió luego no era más que una sucesión de imágenes confusas y excitantes. Después de haber esbozado unos pasos de baile, la india y el americano derivaron suavemente hacia los mullidos almohadones y las sábanas de seda de la cama con baldaquino. Se encerraron tras el muro invisible del mosquitero, tendidos uno al lado del otro, esperaron a que callara la voz de Saxmo. Entonces se abandonaron al placer. Era ya pleno día cuando unos golpes en la puerta arrancaron a Max de los brazos de Manubai. Fue a abrir. «Sahib, hay alguien que quiere verte. Dice que es urgente». Max se vistió y bajó corriendo la escalera detrás del criado. «Lambert, diantre, ¿se puede saber qué haces aquí?» «Ya suponía que después de tu party se te iban a pegar las sábanas», respondió riendo el francés. «Por eso he venido a buscarte». Recuperando su seriedad, añadió: «El autobús de los leprosos está a punto de llegar. Te necesitamos, Max. Habrá amputaciones». El autobús de los leprosos era el apodo que Lambert había dado a la ambulancia que la Madre Teresa le enviaba todos los miércoles con 3 de sus hermanas. No pudiendo abrir su pequeña leprosería en el barrio de Chabolas, era el único medio que había encontrado para atender los casos más graves. A fin de evitar cualquier nuevo enfrentamiento con el padrino y sus sicarios, instalaba la ambulancia en la acera del bulevar que llevaba a la estación, es decir, lejos de los límites de la Ciudad de la Alegría. Las monjas de la Madre Teresa eran verdaderas fuerzas de la naturaleza. La que tenía más edad del grupo, una muchacha alta de piel muy clara, bella y distinguida en su sari blanco con cenefa azul, no había cumplido aún los 25 años. Se llamaba Paulette. Era india de la isla Mauricio y hablaba en pintoresco y musical francés de las islas. Comiéndose las R's, había apodado a Lambert Dotto Paul. Dotto Paul
por aquí, doctor Paul por allá. Las llamadas de Sor Paulette hacían reír a Lambert. Era como orquídeas lanzadas en medio de la pudredumbre, porque las sesiones del miércoles eran una dura prueba. Esa mañana, como siempre ocurría, hubo un aluvión en cuanto aparecieron en el hormigueo del bulevar las chapas blancas y rojas del pequeño vehículo regalado a la Madre Teresa por sus amigos de Japón. Los leprosos salían a decenas de las aceras donde habían pasado la noche, aferrados a sus muletas, a sus tablas con ruedas, arrastrándose sobre maderos. Se aglomeraban alrededor de las 3 mesas plegables que las monjas armaban en plena calle. Una servía para distribuir medicamentos, otra para las inyecciones y la tercera para curar las llagas y para amputar. Con suavidad, pero también con firmeza, Sor Paulette trató de ordenar aquella marea de lisiados en una fila más o menos organizada. Cuando llegaron Max y Lambert, ocupaba varias decenas de metros. El hedor. Max vio a transeúntes que de repente huían corriendo, con la nariz oculta en un pañuelo, pero en general la atracción del espectáculo era más fuerte. Racimos de mirones se agrupaban en torno a los 2 sahib y a las 3 monjas. Pronto todo el bulevar fue un atasco. Me sentí como un prestidigitador exhibiéndose en una feria, dirá el norteamericano, todavía con la euforia de su noche de placer. Pero su euforia iba a ser breve. La escena era dantesca. Apenas un leproso ponía su muñón sobre la mesa, de él escapaba un bullicio de lombrices. Jirones de carne se desprendían de los miembros completamente podridos. Los huesos se pulverizaban como madera carcomida. Provisto de un simple par de pinzas y de una sierra de metales, Max cortaba, cercenaba, limaba. Un trabajo de carnicero. En medio de un pegajoso torbellino de moscas, de súbitas ráfagas de polvo, con un calor sofocante, vertía sobre las llagas ríos de su propio sudor. Sor Paulette hacía de anestesista. No tenía nada para aliviar los dolores de ciertas amputaciones, ni morfina, ni curare, ni bang. Solo tenía su amor. Max no olvidaría nunca la imagen de aquella india, cogiendo en sus brazos a un leproso, abrazándole y canturreándole, una nana mientras yo le cortaba la pierna. Pero como solía ocurrir en medio de las peores situaciones, había escenas de una increíble jocosidad. Max recordaría siempre la cara compasiva de aquel policía con casco que contemplaba las amputaciones aspirando enérgicamente el humo de 2 bastoncillos de incienso que se había pegado debajo de las ventanillas nasales. Aprovechando el numeroso público de que disponía, unos astutos lisiados que carecían de piernas se pusieron a ejecutar un número de cabriolas y payasadas que desataron las risas e hicieron caer una lluvia de moneditas en su bolsa. Por el contrario, otros enfermos atrajeron la atención de los espectadores mediante una brusca explosión de cólera, amenazando a las monjas con sus muletas. Exigían medicamentos, comida, zapatos, ropa. Sor Paulette y doctor Paul tenían que aplacar continuamente esas tormentas. Lambert lo había comprobado a menudo. Es más difícil recibir que dar. Max llevaba ya 3 horas operando cuando 2 leprosos depositaron sobre su mesa a un hombre sin piernas, barbudo, con el pelo hirsuto, cubierto de ceniza. El americano se apresuró a llamar a Lambert, que repartía pastillas de sulfone al otro lado de la ambulancia. El sacerdote lanzó un grito. «Max, es Anonar. Estuviste en el parto de su mujer la noche de tu llegada». Ya decía yo que conocía esa cara y que no debía de recordarla de Miami. A pesar de lo trágico de la situación, ambos lanzaron una carcajada, pero la hilaridad de Lambert no tardó en esfumarse. El pobre Anonar parecía estar en las últimas. Tenía los ojos cerrados, sudaba, de su boca escapaban palabras incoherentes. Su cuerpo descarnado se hinchaba al ritmo de una respiración imperceptible y agitada. A Max le costó mucho encontrarle el pulso. «La gangrena», dijo Lambert, examinando el vendaje sucio y maloliente que envolvía el antebrazo hasta el codo. «Sin duda es la gangrena». Ayudados por Sor Paulette,
Con mucho cuidado deshicieron las vendas. Anonar parecía insensible. Por fin llegaron a las últimas gasas. Entonces Max sintió que sus piernas se hundían bruscamente en un mar de algodón. El brazo podrido de Anonar, la multitud de rostros que le rodeaban, los silbidos desgarradores de los autobuses, la voz de Lambert, todo se precipitó súbitamente en un torbellino de colores y de ruidos. Luego, enseguida se produjo el vacío. Hubo un ruido sordo en el bordillo de la acera. Max Loeb se había desplomado, desvanecido. Abandonando el brazo del leproso, Sor Paulette y Lambert cargaron entre los dos al americano y le transportaron a la ambulancia. Entonces el sacerdote vio que la mano de la dulce Paulette rasgaba el aire sofocante para caer sobre la mejilla de Max. «Despierta, Dotó, despierta», gritaba ella, abofeteándole repetidamente. El americano acabó por abrir los ojos. Al ver la cara de la monja tan cerca de la suya, se sorprendió. Hasta su memoria ascendieron recuerdos de la última noche. «¿Dónde estoy?», preguntó. «En una acera de Calcuta, cortando piernas y brazos a leprosos», respondió Lambert, a quien el incidente más bien había irritado. Se arrepintió inmediatamente de haber dicho aquello. «No es nada, hombre, solo un poco de cansancio a causa del calor», añadió afectuosamente. Media hora después, Max volvía a sus pinzas y a su sierra de carnicero. Esta vez tenía que cortar todo un brazo hasta el hombro, el brazo podrido de gangrena de Anonar. Sin duda, era ya demasiado tarde. Al carecer de antibióticos, la infección debía de estar ya galopando por todo el organismo de aquel hombre invadido por el mal desde hacía mucho tiempo. Lambert y Paulette tendieron al lisiado de costado. Entre los mirones se oyó un murmullo de voces ahogadas cuando la mano de Max, enarbolando las pinzas, se elevó por encima de la silueta tumbada, pero nadie oyó el primer corte en la carne. El propio Max tenía la impresión de cortar en una esponja. Hasta tal punto la piel, los músculos y los nervios se encontraban en estado putrefacto. A veces, al seccionar un vaso, brotaba un poco de sangre negruzca que Sor Paulette absorbía con una compresa. Al llegar al hueso, justo debajo de la articulación del hombro, Max cambió de instrumento. Esta vez todo el mundo oyó el rechinar de dientes de la sierra mordiendo la pared del húmero. Al cabo de muy poco, Max volvió a sentir que sus piernas se hundían en algodón. Crispó sus dedos sobre el mango y se apoyó con todas sus fuerzas para evitar pensar, oler, ver, oír. Habló para sí mismo. «Silvia, Silvia, te quiero», repitió mientras su mano aceleraba el movimiento de vaivén como un autómata. De pronto todos oyeron un chirrido más agudo de la hoja, como un árbol al que en último hachazo acaba de derribar. El miembro se separó del cuerpo. Ni Lambert ni Sor Paulette llegaron a tiempo de coger el brazo que cayó sobre la acera y fue rodando hasta el arroyo. Max dejó la sierra y se secó el sudor de la frente y de la nuca. Entonces vio el rápido espectáculo que iba a obsesionarle durante todo el resto de su vida: un perro sarnoso que se llevaba entre los dientes el brazo de un hombre.